buenos días. Refiriéndonos a los estándares probatorios, ¿qué relación encuentra entre la técnica probatoria y el estándar probatorio? ¿A qué llama usted técnica probatoria? La técnica de la toma de la prueba. Técnica con el que los jueces adoptan los mecanismos, las metodologías. Hay varias relaciones y exponer todo seguramente nos llevaría demasiado lejos, pero voy a intentar dar una respuesta al menos general. Creo que la relación más directa tiene que ver con que los presupuestos de unas y otras, el presupuesto es cuál es el objetivo de la prueba en el proceso judicial. ¿Para qué la queremos? ¿Cuál es la finalidad de la prueba en el proceso judicial? Yo creo que la finalidad de la prueba en el proceso judicial es, y no puede ser otra, que la averiguación de la verdad. Cuando hablo de verdad me estoy refiriendo a lo que los juristas habitualmente llaman la verdad material, no la verdad procesal o la verdad judicial, porque esta no hay que averiguarla, la dice el juez. Claro. Entonces, mire, no hay que hacer demasiados esfuerzos. Si aquello que dice el juez va a ser la verdad judicial, todo lo que diga el juez es la verdad judicial, no hace falta hacer nada. Diga usted lo que quiera y ya hemos terminado. Entonces, no, la verdad material. ¿Por qué la averiguación de la verdad material? Porque esa es la única manera de aplicar correctamente el derecho. Y porque además, si los ciudadanos no pueden hacer la previsión de que cuando cumplen el derecho no serán sancionados, y cuando lo incumplen sí, de que cuando cumplen esas normas que les hubiesen dado un derecho, por ejemplo, a obtener una indemnización, obtendrán la indemnización, y si no las cumplen, no, y así sucesivamente. Si los ciudadanos no pueden hacer esa previsión, el derecho no puede funcionar como mecanismo de regulación de la conducta. No va a funcionar. Va a fracasar el derecho como mecanismo de regulación de la conducta. El objetivo del derecho de gobernar la sociedad es un objetivo fracasado. Cuando por razones, por ejemplo, de corrupción, yo no puedo hacer la previsión de que el derecho será correctamente aplicado, entonces no tengo razones para obedecer al derecho. Por razones jurídicas, razones derivadas de la motivación del propio derecho para obedecer al derecho. Entonces, el objetivo, me parece, no puede ser otro que la averiguación de la verdad. Y ahora hay que ver cuáles las consecuencias que ese objetivo de la averiguación de la verdad nos impone para distintos momentos de la actividad probatoria. Una cosa es a los efectos de la decisión. Bueno, los efectos de la decisión, ya decíamos, tengo el objetivo de averiguar la verdad, pero las certezas respecto a los hechos no se pueden tener nunca, el razonamiento probatorio es probabilístico y por tanto necesito determinar cuándo la prueba es suficiente. Y ahí me lleva a los estándares. Y a los efectos del primero de los momentos de la actividad probatoria, en cambio, que es el de la conformación del acervo probatorio, ahí tengo otras cosas, indicaciones acerca de cómo deberíamos diseñar ese momento en términos de cómo nos allegamos de pruebas al proceso y cómo deberíamos diseñar ese momento en términos de cómo practicar la prueba. No cualquier manera de practicar la prueba me dará la misma información. Yo doy en esto siempre una respuesta, una analogía, digamos, culinaria. Es decir, si usted compra buenas naranjas para hacer un jugo, pues depende de cómo corte la naranja, lo va a obtener el jugo o va a tener todo el jugo de la naranja o no. Porque si corta la naranja por el lugar donde estaba el tallo, ahí no va a quedar la pulpa expuesta. Y como no queda la pulpa expuesta, no va a sacar un buen jugo. La tiene que cortar en sentido transversal respecto del tallo. Y entonces puede sacar un buen jugo. No solo necesito buenos testigos, tengo que sacar el jugo que esos testigos me pueden dar. No necesito solo buenos peritos, tengo que poder sacar el jugo que esas pericias me pueden dar. Y si practico mal la prueba, no voy a sacar el jugo que me pueden dar. Y en esto hay muchas técnicas de práctica de la prueba que están a contramano respecto de ese objetivo. La manera en que normalmente los manuales de técnica de litigación enseñan a cómo se interrogan testigos son más bien técnicas para destruir testigos que para obtener información fiable de los testigos.
Pero respecto de las pruebas periciales hacemos las barbaridades más grandes, imaginables también, ¿no? Y todo en manos después de que el juez será peritus peritorum, que no se sabe exactamente en qué consiste. Bueno, pues entonces una mala práctica de la prueba evidentemente va a hacer que tenga un acervo probatorio más pobre, y con un acervo probatorio más pobre con información fiable disminuyo la probabilidad de acierto en la decisión. Y a veces la posibilidad de alcanzar el estándar de prueba. Y esto quiere decir que el estándar de prueba también tiene un efecto contrario. Determinar el estándar de prueba me ordena todo el procedimiento. Es algo que mi compañera Carmen Vázquez ha destacado y que también en ello yo estoy totalmente de acuerdo. Sí. Jordi, has descrito nuestro problema, el problema de los estándares me parece un problema central, y la descripción sería entonces, sería bueno que el legislador lo tenga, no tenemos que legisladores que lo hayan hecho. En subsidio, estaría bien que las Cortes Supremas, por su función de sentar precedentes que puedan ser seguidos y brindar seguridad jurídica, lo hayan hecho, pero nuestros tribunales superiores en general se enfrascan en la idea de que es parte de la discreción que tienen los tribunales y tampoco lo hacen, pese a que podría considerarse una cuestión de derecho descifrar el umbral probatorio para después, si se llegó o no se llegó, que sea la función de los tribunales. Entonces tenemos en la descripción de la situación, hay una coincidencia total, no tenemos al legislador que lo haya hecho, los proyectos de códigos tampoco parecen estar con una regla de estas características, y los superiores tribunales tampoco. Entonces la pregunta que te quería hacer, más bien de tono prospectivo, es colocado en la situación de solucionar este problema, y sin que por supuesto sea la fórmula, la receta mágica, algunas herramientas analíticas para describir 2 o 3 estándares que un legislador que quiera hacer su trabajo pueda utilizar para guiarse en esta línea, ¿sí? Has dicho muy bien que tal vez no sea uno para lo penal, uno para lo civil, uno para familia, etcétera, pero sí puede decirse un estándar de traslación del riesgo elevado, un estándar intermedio, un estándar más flexible. ¿Algunas herramientas analíticas que puedas darnos para trasladar al legislador? Gracias, Leandro. En ese libro, Convicción, Estándares de Prueba y Debido Proceso, yo concluyo con un capítulo acerca de cómo se podría legislar sobre los estándares de prueba. Y quien dice y digo legislar porque creo que debería estar en la legislación, pero si no está en la legislación y lo hace una Corte Suprema, ¿cómo se puede hacer ese trabajo? Yo creo que hay una serie de requisitos metodológicos para la formulación de un estándar de prueba, que los más importantes tienen que ver con que los criterios que se utilicen para indicar la suficiencia probatoria deben ser criterios acerca de la capacidad justificativa de las pruebas respecto de las hipótesis sobre los hechos. Cada vez que nuestros ordenamientos remiten a las creencias del juzgador, a la certeza, a la convicción, a la íntima convicción, al convencimiento racional, etcétera, etcétera, están violando este criterio, porque el convencimiento personal que podemos tener cualquiera de nosotros es independiente de la capacidad justificativa de las pruebas respecto de las hipótesis. Yo puedo estar muy convencido de algo a pesar de que las pruebas indican lo contrario, o al revés, muy convencido nada convencido de algo o convencido de lo contrario a pesar de que hay pruebas muy fuertes. Entonces, el convencimiento, yo digo, por eso el título del libro es Pruebas sin convicción, el convencimiento es irrelevante desde el punto de vista justificativo. Y esto es una tesis fuerte dirigida a los jueces. Oiga, el convencimiento de usted cuénteselo a su pareja, cuénteselo a sus familiares o a sus amigos, pero no me lo venga a contar en la sentencia. No me importa su convencimiento. Lo que me importa es que justifique usted en qué medida las pruebas apoyan la conclusión. Al margen de si está convencido o no está convencido. Ya entiendo que uno resuelve en función de su convencimiento, pero no es el convencimiento lo que justifica. Y esto los juristas lo sabemos bien. Cuando decidimos en un proceso de responsabilidad civil médica sobre si el médico actuó correctamente o no actuó correctamente al diagnosticar, no aceptaríamos que el médico viniera al proceso y dijera: mi decisión fue correcta porque yo estaba convencido.
Oye, el médico no puede decidir al margen de su convencimiento, por supuesto, pero el convencimiento no es lo que hace que la decisión quede correcta. El convencimiento no es el criterio de corrección, sino que el criterio de corrección es en qué medida las pruebas diagnósticas que tenían dan apoyo al diagnóstico que realizó. Y esto es independiente de si el señor o la señora médica estaba convencida o no convencida de lo que decía. El primer requisito, los criterios deben hacer referencia a la capacidad justificativa. Segundo requisito, debe ser capaz el estándar de formular un umbral de suficiencia probatoria, porque si no hace eso no es un estándar. Claro, cuando se apela a la inducción, cuando se apela a la sana crítica, cuando se dice al cumplimiento de las leyes de la lógica o de la ciencia, esto no me determina un umbral de suficiencia probatoria. Por tanto, no son estándares de prueba. Tercero, como el razonamiento probatorio es un razonamiento probabilístico, pero no es traducible matemáticamente, la probabilidad de la que estamos hablando no es una probabilidad matemática. Y por tanto no podría ser formulado el estándar de prueba en términos de cuando se supere el 95% de probabilidad, entonces se puede condenar en un proceso penal. Esto no funciona así. Ok, con esos criterios metodológicos y alguno más que expongo en el libro, ¿qué podríamos hacer? Bueno, en ese último capítulo yo ofrezco, digamos, saco mi catálogo de telas. Soy hijo de obreros del textil y me sale de dentro lo de comerciante de telas. Entonces ahí saco mi catálogo de telas. Y si no le gustan estas, tengo otras. Entonces, y ahí ofrezco 7 estándares de distintos niveles de exigencia, que obviamente no están formulados al azar, sino que responden también a ciertas prácticas jurisprudenciales en distintos países, en derecho comparado, etc. Solo para no alargarme demasiado. Los 3 primeros, ahí los numero, estándar 1, estándar 2, estándar 3, porque no les puedo llamar de otra manera. Los 3 primeros responden a la pregunta, o pueden ser entendidos como respuestas distintas a la pregunta, y cuando hay prueba más allá de todo lo razonable. El primero dice, mire, la hipótesis acusatoria debe ser capaz de integrar de forma coherente los datos disponibles sobre el caso y las predicciones que esa hipótesis permita formular acerca de hechos que se derivan de esa hipótesis deben haber sido contrastadas y aportadas como prueba al procedimiento. Y además hay que haber refutado todas las demás hipótesis plausibles, donde ahí plausible significa compatibles con nuestro conocimiento del mundo, que sean explicativas de los mismos datos y que sean compatibles con la inocencia del acusado, más beneficiosas para él. Este estándar es muy exigente, de hecho es el más exigente que se me ha ocurrido. No se me ocurre pedir más que esto. Si nos ponemos tan exigentes como esto, pues no sé cuánto vamos a condenar y sobre todo cuánto vamos a condenar en ciertos tipos de delitos que tienen especiales dificultades probatorias. Pero este estándar ha sido recogido por la jurisprudencia portuguesa respondiendo a la pregunta ¿qué es lo que exigen más allá de todo lo razonable? Los portugueses dicen esto. Bueno, pero nos puede parecer demasiado. Si nos parece demasiado, el estándar 2 mantiene la primera exigencia, pero respecto a la refutación de hipótesis alternativas es mucho más limitado. Ya no hay que ahora refutar todas las demás hipótesis plausibles, sino solo la hipótesis formulada por la defensa, que puede ser una hipótesis alternativa, específica, descriptiva, o simplemente la negación de la acusación. Ok, hay que refutar esto. Si no refuto esto, si no muestro que es falsa esa hipótesis, entonces no estoy demostrando que es verdadera la otra. Entonces, por tanto, estándar 2 es menos exigente que el 1. La Corte Suprema Mexicana parece haberse inclinado por este estándar y en un primer momento, después cambió, la Corte Suprema Peruana también. En todos los casos hablo de cortes, porque los legisladores no hicieron su trabajo. Pero esto puede parecer demasiado, porque oye, bastaría que la defensa formule una hipótesis alternativa sin ofrecer nada que demuestre su hipótesis. A los italianos les parece que no. La Corte de Casación italiana ha dicho, no, mire, la hipótesis defensiva
debe ser refutada por la acusación si la hipótesis defensiva cuenta con alguna prueba a su favor. No basta formular una hipótesis defensiva alegremente, sin más, sino que si tiene algún principio de prueba a su favor, entonces debe ser refutada. Bueno, estándar 3 nos mantiene la exigencia de que la hipótesis acusatoria sea explicativa de los datos disponibles de forma coherente y las predicciones que permita formular hayan sido corroboradas por pruebas que se aporten al procedimiento, pero rebaja la exigencia de refutación diciendo que debe haber sido refutada la hipótesis alternativa formulada por la defensa siempre que sea plausible y cuente con alguna prueba, algún nivel de prueba a su favor. Claro, y esto lo han recepcionado los italianos y lo han recepcionado más recientemente, sobre 2022 creo, la Corte Suprema peruana, que había asumido primero el 2 y ahora está en el 3. Entonces, pero exigir 1, exigir 2 o exigir 3 son distintos umbrales. Y dan cuenta los 3 de lo que en cada uno de esos países entienden que es el más allá de todo razonable. Y algunas personas, si aceptáramos el estándar 1, no serían condenadas, y en cambio con el estándar 3 sí. Y esto es lo que demuestra que son estándares distintos, que el umbral de exigencia es distinto. ¿Cuál es el umbral de exigencia probatoria en Argentina? Si no lo sabemos, quizás resulte que estamos aumentando la litigiosidad porque vamos a probar, porque como no sé cómo van a resolver, o si este juez va a ser más exigente o menos exigente, quizás resulta que la ausencia de estándar de prueba hace que haya más litigiosidad. Cuando un estándar de prueba claro haría que a veces no lleguemos, estoy pensando especialmente para el procedimiento civil, no lleguemos a juicio simplemente porque con las pruebas disponibles no es previsible que podamos ganar, no vamos a ir a juicio con esto. Pero claro, solo puedo hacer esa previsión de si es previsible o no que pueda ganar si sé lo que me van a exigir. Si no sé lo que me van a exigir, no puedo hacer esa previsión. Y algo muy importante para el proceso penal, se ha expandido en todos nuestros países, no solo el más allá de todo razonable, sino el procedimiento abreviado. Es decir, la concertación, el pacto entre las partes también para el proceso penal, la solución acordada también para el proceso penal. Pero en esa solución acordada, ¿cómo puede la parte, en este caso la defensa, saber si le conviene ir a juicio o aceptar lo que le están ofreciendo, si no sabe qué exigencia probatoria va a tener que satisfacer una y otra parte si se va a juicio? Esa decisión de si voy a juicio o no voy a juicio la tomamos con los ojos vendados. No sabemos las pruebas y no sabemos el nivel de exigencia. Desde luego no podemos exigir racionalidad ahí. Quizás disminuiría también la litigiosidad si fuera clara cuáles son las exigencias del derecho en este punto. A veces el estándar depende del tipo de delito. Sí. Hay delitos incluso en el que la prueba está invertida. Incluso en nuestro caso el enriquecimiento ilícito exige una prueba mucho más pesada del acusado. Y los delitos sexuales intrafamiliares, intramuros, a veces también tienen un problema allí con la estrictez del principio de certeza. A propósito de eso, en algún caso nosotros vimos una jurisprudencia del Tribunal Constitucional que aludía a las corroboraciones periféricas referidas a los dichos de la víctima como único elemento de prueba. ¿Qué opinión tiene de esa? Muy buena pregunta. Yo sinceramente no sé lo que es la corroboración periférica. Pero suena bien, ¿eh? Suena bien. Suena bien. Como la sana crítica. Suena bien. Más allá de todo razonable, suena bien. Pero desgraciadamente demasiadas veces son etiquetas sin contenido que después en la realidad se usan alegremente como para pseudo-justificar. Para pseudo-justificar. ¿Qué es la corroboración periférica que se ha utilizado como requisito para poder decir, mire, en los delitos sexuales, especialmente para los delitos sexuales, no basta con el relato de la víctima o de la supuesta víctima, de la persona denunciante, sino que debe haber algún tipo de corroboración, pero le llaman periférica. Entonces, ¿qué es lo que hace que sea periférica la corroboración? ¿De qué estamos hablando? Es un primo hermano debilitado del indicio, digamos. Probablemente, pero entonces, ¿en qué consiste? Pues no se sabe.
Si esta persona dice que se produjo una agresión sexual en una discoteca y que la agresión sexual fue cometida por el acusado Pepito, entonces tener una prueba que muestre que el día de autos estuvieron en la discoteca Pepito y la víctima es corroboración periférica, ¿suficiente? Porque ese es el problema, si es suficiente. Pero claro, ¿es suficiente? Pues no lo sé. Oiga, este chico dice que estuvo allí y que efectivamente tuvieron una relación sexual, pero fue consentida. Entonces, desde luego, el hecho de que estuvieran en la discoteca nada dice sobre si fue consentida o no fue consentida. Entonces, ¿en qué medida es una corroboración periférica? Una corroboración de la hipótesis de la persona denunciante frente a la hipótesis de la persona acusada. Entonces, ¿en qué consiste esto? Para mí es todo un enigma. Y es un peligro porque parte de corroboración. Sí. Después lo diluye con periférica. Exactamente, parece, pero alude le damos, a una casi correspondencia. Claro, le damos un... La verdad, digamos, por correspondencia. Le damos claro. Una pátina de objetividad claro. para después convertirlo en algo muy lejos de la objetividad. Yo creo que no todos los casos en el proceso penal, hablando de la decisión final, porque estándares de prueba no necesitamos solo para la decisión final, necesitamos estándares de prueba para cualquier decisión sobre los hechos en el procedimiento. Pero que el contenedor jurisdicción penal o derecho penal, jurisdicción civil o derecho civil, jurisdicción contenciosa administrativa, jurisdicción laboral, es un contenedor demasiado grande. ¿No? Que estándares de prueba, quizás en ese capítulo sobre cómo legislar, yo decía, deberíamos tener ni tantos ni tan pocos. Dice, no, yo tengo un catálogo de 2 estándares de prueba, probabilidad prevaleciente y más allá de todo razonable. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Eso es lo que ustedes hacen como jueces? ¿De verdad? ¿Todos los casos penales los deciden con el mismo estándar? ¿Exigen lo mismo en todos los casos penales? Yo creo que cuando uno habla con los jueces y magistrados y juezas y magistradas, es común que se te reconozca que no, que depende. En delitos leves a veces no exigimos tanto, en delitos sexuales quizás no se puede exigir tanto, en otros delitos quizás no sé qué, etc. Entonces, bueno, quiere decir que el umbral es distinto, por más que me estén poniendo siempre que alcanzaron la prueba más allá de todo razonable. Lo que me han puesto es una etiquetita, pero detrás de eso no sabemos lo que hay. Entonces, yo creo que deberíamos tener estándares de prueba más claros y esos estándares de prueba quizás no tendrían que ser necesariamente por jurisdicción o por contenedor tan grande como el derecho penal, que ahí dentro tendríamos que distinguir, por ejemplo, tipos de delitos en función de qué consecuencias jurídicas, qué daños produce equivocarnos en un sentido o en otro. No es lo mismo en un delito leve que tenga una sanción patrimonial que en un delito que suponga que meto a la cárcel a la persona 40 años. ¿Es seguro más grave esa sanción patrimonial en el penal que una retirada de patria potestad en el civil? ¿Otra pregunta más por allí? Sí. Sí, te das el micrófono. Sí. La pregunta sobre la primera parte de la charla, los 40 primeros minutos de la charla vinculado con el tema de... Nosotros tenemos un proceso del año 2015 sobre la constitucionalización del derecho privado. Y eso ha permitido que en el Código Civil y Comercial se hayan instituido normas principios, es decir, mandatos de optimización que en realidad están reguladas como reglas, lo cual permite una alta discrecionalidad, por decirlo en un término judicial o por parte del aplicador del derecho. Usted se refirió a reglas claras. ¿Qué concepto, qué opinión tiene usted respecto de esto, de la constitucionalización de los ordenamientos jurídicos regulares, no la Constitución, y la incorporación por parte del legislador, que parece delegarle al juez? Por eso cambia la teoría de la subsunción a la ponderación. De hecho, hasta el Código Civil y Comercial actual, en un artículo, por ejemplo, 1713, habla de que el juez debe ponderar. La pregunta concreta es, ¿cuál es su opinión respecto a la introducción en ordenamientos jurídicos de normas principio y si eso va en contra de las reglas claras, digamos, en la concepción que usted tiene? Muchas gracias. Gran pregunta esta. A ver, yo creo que el derecho privado
en gran parte es un derecho de interés público, aunque pueda parecer paradójico. Porque si no hubiera interés público, ¿por qué lo regulamos? No, el derecho argentino, el derecho español no dice nada acerca del color de los calcetines que tenemos que llevar, o si tenemos que llevar pantalones o tenemos que llevar faldas. Por suerte. Por suerte. Al momento no dice nada al respecto de esto. Y no dice nada al respecto de esto porque el legislador, los emanadores del derecho, han decidido que este es un asunto privado y que no hay un interés público en regularlo. Pero en cambio hemos decidido regular el régimen económico matrimonial. Por más que sea un asunto de derecho privado, hemos decidido que hay un interés público en regular esas cuestiones. Y hemos decidido regular el orden sucesorio. Y en sucesión intestada, mire, usted puede decidir en testamento. A pesar de eso, cuidado que hay legítimas, etcétera, etcétera. Pero además, si no decide en testamento, el orden va a ser este. Y hemos decidido regular que el orden es este y no otro. Que no heredan primero los primos antes que los hijos. Pero si resulta que a la hora de aplicar le damos la herencia al primo en lugar del hijo, estamos inaplicando el derecho. Entonces creo que hay un interés público en el derecho privado y en el proceso de derecho privado. Por eso también creo y tengo una concepción publicista del derecho procesal y también del proceso privado. Pero esta es una cuestión y otras son las técnicas de regulación. Cuando las técnicas de regulación lo que se hace es hacerlo mediante normas abiertas, desde un punto de vista estrictamente lógico, una norma abierta no dirige la conducta. Y por tanto, en un sentido, incumple la función de esas mismas normas. Entonces, soy consciente de que deberíamos de que hay situaciones que son muy difíciles de regular de otra manera, pero me parece que uno de los problemas es usar las técnicas del derecho constitucional, donde hay muchas normas abiertas, etc., para derechos sectoriales, donde ese tipo de normas deberían ser muy ocasionales. No digamos ya del derecho penal. Entonces, soy bastante, tengo una preocupación fuerte por la seguridad jurídica y la previsibilidad de las decisiones, y esa me lleva a ser fuertemente desconfiado ante ese tipo de técnicas legislativas. Buen día, le agradezco, muy interesante la charla que nos ha dado. Me quedo también con la primera parte de su exposición y en particular y a propósito de la textura abierta del lenguaje constitucional y al propio tiempo el reconocimiento de derechos fundamentales, económicos, sociales, culturales. Si el Poder Judicial debe autorrestringirse frente a una ausencia de normación, principalmente legislativa, que nos permita el vínculo entre aquel enunciado genérico, nacional o supranacional, y la concreción de un derecho fundamental en particular. No sé, para simplificarlo, un derecho a la salud, con el principio de progresividad, con las limitaciones derivadas de un país con dificultades económicas. Al Poder Judicial viene aquel que carece y que pretende, en un tiempo perentorio, una respuesta. Y por otro lado tenemos que el legislador muchas veces omite dar cualquier previsión. Y entonces aparece mucho de lo que usted denunció sabiamente. Y si la respuesta fuera el self-restraint, ¿cómo se resuelve el caso? ¿Se negaría la prestación? ¿Podría el juez negarla a propósito de la falta de regulación? Si no lo hace, ¿cuánto es que avanza sobre la legislación? El juez normador, ¿no? Bueno, multiplíquelo si el problema es colectivo, porque nosotros tenemos esa posibilidad.
una reflexión final. Es un abuso porque usted hace más de una hora que nos está atendiendo, pero bueno. No es abuso alguno, muchas gracias. Otra vez, difícil respuesta. Yo creo que hay instrumentos que están en manos del diseño institucional y del control judicial que probablemente no se han explorado suficiente todavía. Uno de ellos tiene que ver con el control de la racionalidad del procedimiento legislativo y de las tomas de decisiones administrativas. Es decir, está bien, yo voy a ser deferente con sus decisiones de la Administración o del Poder Legislativo respecto a cómo invierte los recursos en materia sanitaria. Pero usted tiene que ser capaz de justificar en su toma de decisiones que su toma de decisiones no es arbitraria. Y esto es un control que está en manos del Poder Judicial que no se hace. En general no se hace. Sobre la calidad de la deliberación legislativa. Si algo nos está pasando en este mundo polarizado es que calidad de deliberación legislativa parece un oxímoron, una contradicción en los términos. Decía Unamuno como la música militar. Si es militar no es música y si es música no puede ser militar, ¿no? Entonces ahí hay una contradicción en los términos. Bueno, pues algo así. Es decir, tenemos que controlar la calidad de la deliberación legislativa a los efectos. Usted tiene su espacio, pero ejérzalo bien. ¿Y qué quiere decir esa calidad? Quiere decir que ustedes tienen que hay que tener la información científica relevante, que hay que tener informes de impacto económico. Usted tome las decisiones sobre el impacto económico de las medidas, pero ¿lo está teniendo? ¿Cuál es la memoria económica que adjunta a las leyes que se dictan hoy? ¿Y esa memoria económica está suficientemente bien hecha y fundada? Desconozco cuál es la realidad argentina, aunque me temo que cuál pueda ser, pero ya les digo cuál es la española. Memorias económicas en las leyes prácticamente no se hacen. Por cierto, y son obligatorias. Pero nadie controla ese incumplimiento formal, que no es solo formal, sino que implica un problema de calidad de la legislación. Entonces, creo que hay mecanismos que no se han explorado suficientemente y con los que se podría trabajar para forzar a que de la otra parte se haga el trabajo que se tiene que hacer. Ahora usted me pone en una situación de dice, sí, todo está muy bien, pero yo tengo el caso de estos padres que reclaman una atención sanitaria para su niño y su niño se les va a morir. Yo ahí, pues otra vez, ponderemos, ¿cuál es la alternativa? Lo que me están diciendo es, mire, hay una posibilidad de salvarle la vida a este niño que consiste en un tratamiento experimental que no sabemos si va a funcionar, que cuesta $2 millones y que lo ofrecen en la Clínica Mayo en Estados Unidos. A ver, a mí me parece que un requisito de la racionalidad es la universalidad, la posibilidad de universalizar las decisiones. Quiere decir que cualquier persona que se encuentre en esta situación le vamos a garantizar su derecho a tener un tratamiento de $2 millones en la Clínica Mayo en Estados Unidos, más el viaje, más la estancia, más todo, etcétera, etcétera, porque si no es así, estamos tomando una decisión que beneficia a este niño, que no sabemos si le va a salvar la vida o no, pero hay otros tantos que se van a acabar muriendo porque ni siquiera han tenido acceso a la justicia. ¿Vale? Entonces, si no es universalizable, mejor el self-restraint. Ahora no, el asunto no es el asunto es que esta persona que vive en una comunidad rural, alejada de la atención sanitaria de las ciudades, etcétera, etcétera, resulta que no le llega medicina, que sería bastante fácil de hacerle llegar, ¿no? Entonces, bastante fácil y no especialmente caro de hacerle llegar. Entonces, ¿tomo la decisión o no? Bueno, pues probablemente ahí puedo pensar que esto sí es universalizable y entonces que no estoy invadiendo demasiado la decisión de la política sanitaria y que en cambio el derecho a la salud debe servir para algo, porque si no lo vaciamos totalmente de contenido. Otra vez, el equilibrio es difícil de tomar.
pero me parece que hay situaciones en las que hay que ponderar, sí, ahí alguna ponderación habrá que hacer, entre cuánto invado y cuán serio es la afección al derecho, ¿no? Y hay situaciones como el del tratamiento de 2 millones de dólares, esto hay muchas decisiones judiciales que imponen esto, el Estado, pague usted, y la familia, 3 años en Estados Unidos porque va a durar así, caramba, ¿esto lo podríamos sostener siempre? Si es que no, entonces piense muy bien que quizás no debería adoptar esa decisión. Y en otros casos sí es sostenible, entonces, pero esto cuando vamos al caso concreto. Gracias. La última pregunta. Bueno, yo encuentro que las dos partes muy interesantes de la charla tratan de devolver, creo yo, el rasgo de disciplina al derecho, buscando reglas para la prueba, los hechos o para las decisiones jurídicas que sean intersubjetivamente verificables, que le den racionalidad. Me gustó el enganche que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos que están bajo ese derecho, que achiquen el margen de litigiosidad innecesaria, que es lo que Frederick Schauer también habla del efecto de selección. Lo que vivimos, creo yo, en Argentina es lo que describe García Amado a veces con el tándem, que también el doctor Soria lo mencionó, de la academia, la judicatura, que se retroalimenta la necesidad, la exigencia de estar cubriendo necesidades que probablemente deja en falencia la política, la actividad económica, legislativa, etc. Es decir, que hay razones probablemente para ese salto, pero que pasan a esa situación de que aquello que estaba en manos de unos pocos comienza a estar decidido por todo el universo de la judicatura. Y en todos esos lugares pueden provenir sentencias colectivas o individuales requirentes de coberturas de derechos que, entre otras cosas, nos dicen de dónde va a salir el presupuesto y la plata para poder hacer frente a eso. Entonces, hay una situación un poco problemática en ese sentido. Por ahí la pregunta va enfocada a cómo devolver métodos en lo que refiere, en lo de la prueba está claro, hay esos estándares y me parecen muy útiles y que se pueden implementar, pero en materia jurídica es más difícil, creo yo, en la materia de respeto, porque un poco la idea es, no hay hechos, hay interpretaciones, no hay normas, hay interpretaciones, hay más lagunas que código. Y entonces eso también favorece el activismo judicial indiscriminado, y eso creo que en el caso chico de la mesa del juez se siente como justo, porque toma la decisión para la persona que tenía la enfermedad, pero a nivel sistémico trae los problemas de los que estás hablando. Así, tal cual es. Ese juez no piensa, por ejemplo, en que la justicia para este niño, en el ejemplo que daba, quizás es injusticia para otros muchos que después no podrán tener los tratamientos porque no es sostenible al final de todo. Ahora, ¿cuánto es sostenible o no es sostenible? También es complejo, porque claro, si tengo una política impositiva o tengo otra, voy a hacer más sostenibles unas cosas o menos sostenibles otras. Al final, todo está relacionado, por supuesto, todo está relacionado. Pero ese, en mi opinión, también es el espacio de la política, lo que quiere decir el espacio de la democracia, el espacio en el que los ciudadanos podemos decidir qué preferimos y qué modelo de sociedad queremos, y qué modelo de atención sanitaria queremos, y qué modelo de propio sistema judicial queremos también. Desgraciadamente me parece que las respuestas populistas suelen ser respuestas fáciles para problemas complejos que con el paso del tiempo descubrimos que son un tiro en el pie. Y el neoconstitucionalismo creo que es una respuesta populista que con el paso del tiempo descubrimos que es un tiro en el pie. Y me resulta, una respuesta demasiado fácil para un problema complejo que necesita de ajustes institucionales mucho más difíciles, pero que hay que trabajar para conseguirlos, que no los conseguiremos de un día para otro, porque si no empezamos no los conseguiremos nunca, etcétera, etcétera.
Entonces, bueno, me quedo con esta frase final para dar un titular de prensa. El constitucionalismo es un tiro en el pie. El neoconstitucionalismo. Con esa frase lo despedimos al profesor Jordi Ferrer.